Hoy escucharemos una nota de quietud. Hola a todos, es un placer contactar con ustedes por este medio y vamos rápidamente al mensaje que Dios tiene para cada uno de ustedes, jóvenes principalmente, pero igual en general todos los que nos vean, los que me vean aquí. Nuestro mensaje está situado en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 27 principalmente, y es donde en la Biblia nos muestra el pasaje donde Jesús camina sobre las aguas. Y rápidamente quiero platicar el contexto. En esta parte Jesús termina de predicar una multitud, está despidiéndola, y mientras tanto manda a los discípulos adelante que crucen el mar en una barca, y él se queda despidiendo la multitud. En eso los discípulos están navegando en medio de la noche. Jesús se queda orando del otro lado, y a medianoche, digamos en la madrugada, la embarcación empieza a ser azotada por fuertes olas, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el viento iba en contra de la embarcación. En eso Jesús los alcanza, los pretende alcanzar caminando sobre las aguas. Y en ese momento dice la Biblia que los discípulos ven algo que camina sobre las aguas y se empiezan a llenar de miedo. Y la Biblia dice literal, se empezaron a turbar sus corazones, porque empezaron a imaginar qué es lo que era, algo irreal, algo que estaba fuera de lo común, ver a alguien caminando sobre las aguas, y se llenaron y empezaron a gritar de miedo. Ahora tenemos estas dos situaciones, una externa, digamos, que vemos en el ambiente, que es que las olas pegaban fuerte porque el viento era contrario y se empezaron a fatigar remando. Número dos, algo extraordinario, algo fuera de lo común que aparecía en la escena, y era Jesús caminando sobre las aguas, y esto empezó a provocar ya no una tempestad exterior, sino una interior en su mente y en sus corazones, que empezó a turbar sus corazones. Y tal vez ahorita tú te encuentras en una situación similar. Tal vez hay vientos en tu contra, en tu casa, hay vientos en contra de enfermedad que estás viviendo en tu casa o con algún ser querido, vientos en contra de escasez tal vez económica en tu casa, vientos en contra de alguna relación que está fracturándose, o estás perdiendo alguna relación, o está dañada alguna relación, y hay vientos en contra con los que estás remando y te estás cansando y estás perdiendo el ánimo, sobre todo de seguir adelante, de vivir, y te está golpeando. Pero no suficiente con eso. Ahora hay una situación extraordinaria que llegó a tu vida, a esta escena, a tu vida. Tal vez puede ser lo que estamos viviendo hoy, la pandemia que estamos viviendo en el mundo, algo fuera de lo común, que llega a tu vida y está empezando ahora, que ya venías desanimado, ahora a turbarte el corazón. Y eso ya no es una tormenta exterior con la que luchas, sino una tempestad que se quiere formar en tu mente y empezar a turbar tu corazón y a frenar tu corazón y a crearte falsas cosas en tu mente, a imaginarte cosas que no son, a suponer cosas que no son, que tal vez tus padres no te aman porque ya estás tanto tiempo con ellos ahí que no puedes salir, o que no llenas sus expectativas, y empieza el enemigo o tu mente a engañarte y a decirte que no te aman. Tal vez empiezas a suponer cosas que va a suceder con esa enfermedad, pero déjame decirte lo que Jesús hizo cuando encontró a sus discípulos. Si lees el versículo 27, dice, enseguida Jesús les habló. ¿Sí? En el momento más crítico de la tempestad, que estaban llenándose de crisis en su mente y en su corazón, dice, enseguida Jesús les habló. Y en este momento es lo mismo para ti que me ves. Enseguida Jesús está hablando. Jesús quiere hablar a tu corazón y les dice tres cosas que te dice hoy. La primera fue: tengan ánimo. Tengan ánimo, porque sabía que lo primero que estaban perdiendo era el ánimo y la calma, y les dijo, tengan ánimo. Y lo segundo me encanta, que dice que establece su autoridad en medio de la situación, establece que Él es Dios sobre toda circunstancia, y lo hace de una manera tan clara que fue caminar sobre las aguas en medio de las olas. Y les dice, yo soy el que estoy aquí con ustedes, yo soy el que llegué para rescatarlos, para salvarlos. Y número 3, no tengan temor, no tengan temor. Estaba calmando primeramente las tempestades en su mente, y luego, si vemos en la historia, calmó la tempestad alrededor.
Y repito lo siguiente, Jesús siempre está hablando, pero tú lo estás escuchando, estás enfocándote y buscando su voz para que calme todas las mentiras en tu mente. Escucha a Jesús.